En la quietud de la mañana, en una vieja casa de Sevilla impregnada del aroma de los naranjos y el polvo del tiempo, Rosario estaba sentada frente a una mesa de madera oscurecida por los años. Sus manos, surcadas por finas arrugas, temblaban sosteniendo una taza de café ya frío. Sobre la mesa descansaba un sobre amarillento, con la tinta desvaída, en el que solo había una palabra escrita: mamá. No lo había abierto en 20 años. Pero hoy, el día de la boda de su hijo Miguel, ese sobre parecía gritar, exigiendo su atención. Rosario sabía que no estaba invitada a la ceremonia. Su hijo, su único hijo, no la había llamado, no le había escrito, no la había visitado. Sin embargo, algo en lo más profundo de su alma la había empujado a sacar ese sobre del cajón del aparador, donde reposaba como un fantasma del pasado. Pasó un dedo por el borde del sobre, sintiendo cómo el papel se deshacía bajo su toque. Dentro había una carta escrita por Miguel cuando apenas tenía 15 años. Fue entonces cuando él huyó de casa, dejándola sola, en lágrimas, en una casa que desde entonces se había vuelto demasiado grande para una sola persona. Rosario recordaba aquel día con una claridad que parecía de ayer. Los gritos, un jarrón roto, la puerta que se cerró de un golpe, y el silencio que siguió. Un silencio que duró años. «¿Por qué no quieres verme, Miguel?», susurró, mirando el sobre como si pudiera responderle. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las apartó con el dorso de la mano. Hoy era su día, el día en que se casaba con una chica llamada Laura, de la que Rosario solo sabía por los rumores que le llegaban de los vecinos. No había visto fotos, no sabía cómo era la novia, ni siquiera dónde se celebraría la ceremonia. Pero sabía una cosa: no la habían invitado, y eso dolía más de lo que podía expresar con palabras. Fuera, Sevilla despertaba. La calle Plaza de la Alfalfa resonaba con las voces de los comerciantes, las risas de los niños y el tañido de las campanas de una iglesia cercana. Rosario se levantó y se acercó al espejo que colgaba sobre el viejo aparador. Su rostro, enmarcado por mechones grises, aún conservaba rastros de la belleza de antaño. Pómulos altos, ojos oscuros que alguna vez brillaron con vida. Ahora, esos ojos estaban llenos de cansancio y dolor. Se ajustó el vestido, sencillo, azul oscuro, de mangas largas, que había elegido esa mañana sin saber por qué. Tal vez para sentirse digna, tal vez para fingir que aún formaba parte de la vida de su hijo. Tomó el sobre y, movida por un impulso repentino, lo guardó en su bolso. «Tengo que saber», pensó, aunque no estaba segura de qué quería descubrir. Rosario salió de la casa. Sus pasos resonaban en el empedrado. Se dirigió a la iglesia de Santa María la Blanca, donde, según los rumores, se celebraría la boda. Su corazón latía con fuerza, como un tambor antes de la batalla. No planeaba irrumpir, no quería arruinarles el día, solo quería verlo, aunque fuera un instante, aunque fuera de lejos. La iglesia estaba decorada con rosas blancas y cintas, y en la entrada se agolpaban los invitados con trajes elegantes y vestidos radiantes. Rosario se detuvo bajo la sombra de un plátano, sus dedos jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Vio a Miguel, alto, con rizos oscuros como los suyos en la juventud. Estaba en la entrada, sonriendo, abrazando a sus amigos. Su novia, Laura, estaba a su lado, frágil, con un vestido blanco y una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Rosario sintió una punzada de envidia mezclada con orgullo. Su hijo parecía feliz. Pero, ¿por qué no quería compartir esa felicidad con ella? De pronto, la multitud en la iglesia guardó silencio. Rosario notó que el sacerdote, el padre Antonio, salió por la puerta con una expresión preocupada. Sostenía una hoja de papel en la mano. Miguel y Laura se acercaron a él. Sus rostros cambiaron. Rosario se tensó, intentando distinguir qué pasaba. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos señalaban al sacerdote, otros negaban con la cabeza. Rosario dio un paso más, escondiéndose tras el ancho tronco del árbol. «Miguel», dijo el padre Antonio con voz suave pero firme, «tenemos que hablar. Esta carta llegó esta mañana. Está dirigida a ti y a Laura». Miguel frunció el ceño, tomando la hoja de las manos del sacerdote. Laura se acercó a su hombro. Sus ojos brillaban de inquietud.
Rosario no podía escuchar lo que decía la carta, pero vio cómo el rostro de su hijo palidecía. Apretó el papel con tanta fuerza que se arrugó en sus manos. «Es de él, ¿verdad?», susurró Laura con la voz temblorosa. «De tu padre». Miguel asintió, sin apartar los ojos de la carta. Rosario sintió que su corazón se encogía. Juan, el padre de Miguel, el hombre que los abandonó cuando Miguel tenía apenas 5 años, el hombre cuyo nombre no pronunciaban desde hacía décadas. ¿Por qué su carta aparecía justo hoy? «Escribe que quiere verme», dijo Miguel, con la voz ronca, como si las palabras le rasgaran la garganta. «Dice que está enfermo, que le queda poco tiempo, y que pide perdón». Laura se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí. Algunos se apartaron para darles espacio. Rosario sintió que sus propias lágrimas quemaban sus ojos. Juan, ese hombre que destrozó su vida, que la dejó sola para criar a su hijo, ¿ahora regresaba para arruinar también este día? «No quiero verlo», dijo Miguel bruscamente, arrugando aún más la carta. «No tiene derecho, no después de todo». Laura puso una mano en su hombro. Su voz era suave pero decidida. «Miguel, piensa, si realmente está muriendo, tal vez sea tu única oportunidad. No por él, por ti». Rosario observaba desde lejos, sintiendo cómo los recuerdos la golpeaban como una ola. Juan no era solo el esposo que se fue. Era el hombre que le prometió las estrellas y solo le dejó dolor. Recordó las noches en que Miguel, aún niño, lloraba preguntando por qué su papá no regresaba. Recordó cómo ella gritaba en la almohada para que su hijo no la oyera. Y cómo Miguel, ya adolescente, comenzó a culparla por todo. Por la soledad, por la pobreza, por no haber retenido a su padre. Esas acusaciones la herían más que el abandono de Juan. «No puedo, Laura». Miguel negó con la cabeza, su voz temblaba. «No puedo perdonarlo. Y no sé si podré perdonarla a ella». Rosario se quedó helada. ¿A ella? Hablaba de ella, de su madre. Sintió que las piernas le fallaban y se apoyó en el árbol para no caer. ¿Qué había hecho? ¿Cómo mereció esa brecha entre ellos? Quería acercarse, gritar, preguntar, pero el miedo la paralizó. En cambio, sacó el sobre de su bolso. Sus dedos temblaban mientras lo abría y leía las palabras que no había visto en 20 años. «Mamá, me voy. No puedo seguir viviendo en esta casa, donde todo me recuerda a él. Siempre lo defendiste, incluso después de que nos abandonó. No quiero ser parte de esto. Perdóname, Miguel». Las lágrimas rodaban por sus mejillas cayendo sobre el papel. Ella no había defendido a Juan. Solo intentó proteger a Miguel de la verdad, que su padre no solo se fue, sino que eligió otra vida, otra familia. Calló para no romperle el corazón a su hijo. Pero, al parecer, ese silencio fue lo que los separó. Mientras tanto, en la iglesia, la tensión crecía. El padre Antonio puso una mano en el hombro de Miguel. «Hijo, la boda puede esperar 1 hora. Habla con Laura. Piénsalo. Esto no es solo una carta. Es tu decisión. Está bien, pero no quiero hacerlo solo». Laura apretó su mano. Sus ojos brillaban con determinación. «Lo haremos juntos». Se alejaron hacia una pequeña capilla junto a la iglesia, donde el sacerdote los llevó para conversar. Los invitados se quedaron afuera. Sus voces se convirtieron en un murmullo apagado. Rosario observaba cómo su hijo desaparecía tras la puerta, sintiendo que su corazón se desgarraba. Quería correr tras él, gritar que estaba allí, que nunca había dejado de amarlo. Pero se quedó inmóvil, apretando la vieja carta en sus manos. En ese momento, una anciana se acercó a ella. Era Isabel, la vecina que siempre sabía todo de todos. «Rosario, ¿qué haces aquí?» Isabel la miró con compasión. «Sabes que él no quería que vinieras». «Lo sé», respondió Rosario, su voz apenas audible. «Pero no podía no venir». Isabel suspiró. Sus manos arrugadas se posaron en el hombro de Rosario. «Te culpa, querida, por no haberle dicho la verdad sobre Juan. Hace 2 años se enteró de la otra familia de su padre. Por extraños. Cree que callaste para proteger a Juan, no a él». Rosario contuvo el aliento. Nunca imaginó que su silencio sería interpretado así. Quería proteger a Miguel, pero en cambio lo perdió. «Tengo que hablar con él», dijo, con la voz temblando de determinación. «Tengo que explicarle».
Isabel negó con la cabeza. No hoy, Rosario. Hoy es su día. Dale tiempo. Pero Rosario ya no escuchaba. Dio un paso adelante. Sus piernas temblaban, pero avanzó hacia la iglesia. No sabía qué diría. No sabía si él la aceptaría. Solo sabía que no podía seguir callando. Cuando entró en la iglesia, la ceremonia aún no había comenzado. Miguel y Laura estaban frente al altar, hablando con el padre Antonio. Rosario se detuvo en la puerta. Su sombra se proyectó en el suelo de mármol. Miguel se giró y sus ojos se encontraron. Por un instante, el tiempo se detuvo. En su mirada había de todo: enojo, dolor, sorpresa y algo más que Rosario no podía descifrar. ¿Mamá? Su voz era ronca, casi extraña. Laura se giró. Sus ojos se abrieron de par en par. Dio un paso hacia Miguel, como protegiéndolo, pero él levantó una mano para detenerla. ¿Qué haces aquí?, preguntó, y en su voz había tanto dolor que Rosario sintió que su corazón se rompía. No, no podía no venir, dijo ella, con la voz temblorosa. Quería verte, aunque fuera una vez, aunque fuera así. Miguel la miraba. Su rostro era una mezcla de enojo y confusión. Apretó la carta de su padre en la mano, como si fuera un ancla que lo mantenía a flote. Tú sabías, dijo finalmente. Sabías de él, de su otra familia, y callaste. ¿Por qué? Rosario dio un paso más, sus ojos llenos de lágrimas. Quería protegerte, Miguel. Pensé que la verdad te dolería más. Me equivoqué. Perdóname. Él guardó silencio. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Laura los observaba. Su rostro era suave pero alerta. El padre Antonio carraspeó, rompiendo el silencio. Miguel, dijo suavemente, hoy es un día de amor. No solo entre tú y Laura, sino también entre la familia. Piénsalo. Miguel miró a Rosario, luego a la carta en su mano. Lentamente la desdobló, como si viera las palabras por primera vez. Luego se la extendió a Rosario. Léela, dijo. Lee lo que escribió. Rosario tomó la carta con manos temblorosas. Las palabras de Juan eran simples pero pesadas como piedras. Hablaba de su enfermedad, de sus arrepentimientos, de cómo quería ver a su hijo antes de partir. Pero al final había algo más, una línea dirigida a ella. Rosario, sé que nunca me perdonarás, pero dile a Miguel que siempre lo quise. Levantó los ojos hacia su hijo, sus labios temblaban. No lo defendí, Miguel. Lo odié por lo que nos hizo, pero te quería a ti, siempre. Miguel la miraba, y algo en sus ojos vaciló. No respondió, pero dio un paso hacia ella y de repente la abrazó. No era un perdón, no era una reconciliación. Era solo un momento en que dos personas, separadas por años de dolor, encontraron un punto de encuentro. Laura sonrió entre lágrimas, y el padre Antonio asintió, como confirmando que los milagros aún ocurren. La ceremonia comenzó una hora después. Rosario se sentó en la última fila, sus manos apretando el viejo sobre de Miguel. No sabía si él la perdonaría algún día por completo. No sabía si respondería a la carta de Juan. No sabía qué pasaría con su familia. Pero veía a Miguel y Laura intercambiar votos, sus manos entrelazadas, sus ojos brillando de amor. Y en ese momento, por primera vez en años, Rosario sintió un calor en el pecho. Esperanza. Cuando los invitados comenzaron a salir de la iglesia, ella se quedó sentada, mirando el altar. En su bolso había otra carta, no de Miguel, no de Juan. Una carta que había encontrado esa mañana en el buzón, sin firma, con una sola frase: sé dónde está ahora. Rosario no sabía quién la había escrito ni de quién hablaba, pero sentía que esto era solo el comienzo.